Sí, gracias, señora presidenta. Gracias, señor Crespo, por su asistencia. La verdad es que mi grupo estaba un poco sorprendido de que usted sea, me parece, el único miembro de la CAM, de la dirección de la CAM, que venga en esta comisión. Me parece que hay otros personajes tanto más responsables que usted. Y esto no quiere decir que usted no lo sea, pero hay otros, a lo mejor, que podrían contestar mejor las preguntas que yo le haré. Pero es nuestra obligación hacer preguntas y esperar las respuestas si se dan. He puesto varios bloques. El primero, la historia de la CAM, ¿no? Yo me parece que ustedes no han sido conscientes de la enorme cantidad de trabajo que había detrás de un proyecto como la CAM, de todas las cajas previas, y que han hecho un mal uso en pocos años de todo este capital que se les había dado en usufructo. De aquí mi primera pregunta. ¿Era usted consciente de la historia que arrastraba en el cargo? ¿Sabe cuánta gente, cuántos clientes de toda la vida que confiaban en su entidad perdieron ahorros, dinero? ¿Cuántos desahucios hubo? ¿Y cuánta gente perdió su trabajo por la gestión del equipo donde estaba? Segundo elemento, la selección y la experiencia. Es cierto que para ser empresario no se necesitan títulos, se necesita ser emprendedor. A veces tener suerte y sobre todo tener capital. Pero para dirigir la CAM, ¿por qué fue elegido usted presidente en junio del 2009? ¿Qué experiencia, qué formación, qué conocimientos tenía del sector financiero? ¿Qué criterios fueron predominantes? ¿Era como parece el ser conocido del señor Camps, el director general de Zaplana? ¿Este era su único mérito? ¿Cuál era la situación que se encontró usted en la llegada de la CAM? Tercer elemento, la actividad de la CAM. Y me preocupa sobre todo cuál era la relación entre Mediterranean y la CAM en cuanto a la política de riesgos, de grandes riesgos, que generaba su actuación. ¿Y qué necesidad tenía la CAM de expandirse por todo el Estado español? Más de 1.100 oficinas. ¡Qué ruina! La presencia en el extranjero. Siguiente bloque. ¿Había algún plan para justificar su expansión? ¿A qué considera que es debida la diferencia de criterio entre la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo sobre estos hechos? Especialmente cuotas participativas, que sería este elemento, ¿no? Es decir, ¿sabían realmente el riesgo que estaban produciendo? Me parece que fue de Guindos, que vino a un acto, me parece que en Elche, y que vendió las bondades de las cuotas participativas. Lo cierto es que me parece que usted no compró ninguna. Y de Guindos tampoco. A veces la mejor manera de enseñar es el ejemplo. Y me parece que ustedes dieron un enorme mal ejemplo. O se callaron muchas cosas para que otros fuesen engañados. Indemnizaciones y prejubilaciones. A ver, ¿con qué criterio se aplicaron las indemnizaciones para la directora general María Dolores Amorós? ¿Con qué criterio se autoconcedieron prejubilaciones al anterior exdirector general y otros ejecutivos por un valor de 12,8 millones de euros? ¿Había una comisión de retribuciones? ¿Usted formaba parte de la misma? ¿Cambiaron los criterios? ¿Quién cambió los criterios? ¿Cuándo se cambiaron los criterios? Y por último, en este apartado, ¿considera justas esas retribuciones a la vista de los resultados obtenidos por el equipo de gestión? Dietas. Sé que usted
en mayo de 2018, de aquí poco, con un grupo de consejeros, ha de explicarse delante de la justicia sobre el tema dietas. ¿Qué organismo decidía el sistema de dietas para los consejeros? Y el que llamaríamos caso CAM, si es que lo otro no era caso CAM, pero el elemento central. ¿Con qué criterios se escogieron los directivos? ¿Con qué criterios se escogieron los directivos? ¿Qué criterio, no solo lo que le pedía a usted, su experiencia, sino qué criterio llevaba a este equipo a ser el que tenía que llevar adelante la CAM? Piense que todo el equipo ha estado condenado por delito societario, continuado de falsedad contable, delito de falsedad en la información a los inversores, realizar conductas tendentes a distorsionar las cuentas y balances de la entidad. Todo esto se ha demostrado en una sentencia judicial. ¿Cómo se siente usted viendo el catálogo de despropósitos cuando se sentaba al lado de estos prohombres? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente? Los negocios del Caribe, cómo no, que sería un buen financiero sin el Caribe. Negocios del Caribe. ¿A quién correspondían las inversiones inmobiliarias turísticas en el extranjero? ¿Cómo puede producirse, me parece que en México, un agujero de 4.000 millones? Un agujero de 4.000 millones. ¿Qué criterios, métodos de control previos se disponían? En definitiva, queremos aprender, pero nos da miedo, mucho miedo, que lo que se ha querido es tapar, es esconder. Y los errores, los enormes errores que se han cometido, tenemos casi todos los números de la lotería de que se vuelvan a repetir. Y esto es lo más grave. Muchas gracias. Gracias, señor Lorís. Por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra.